Te damos la bienvenida a tu podcast Realmente Sano. Salud integral a la mano, con un mensaje limpio, sencillo y alcanzable del camino a tu salud real. Porque sí o sí es posible. Tus anfitrionas. Doctora Raquelina Luna, con más de 30 años de experiencia en la medicina integrativa, médico de profesión, maestra por vocación, apasionada de enseñar sobre calidad de vida, prevención en salud y vida en la naturaleza. Patricia Núñez, mercadóloga de profesión y viajera por pasión, quien ha descubierto orgánicamente su misión de divulgación y ahora, además de viajar, se enfoca en un estilo de vida y salud. Y sí o sí, queremos transmitirte que estar en salud óptima es posible. Saludos, hola tía Raquelina. Hola Patricia, qué emoción. Nos ven hoy en un lugar súper diferente, un espacio acogedor. Yo ando con la emoción, como si yo fuera una niña, señores. Dije, ¡ay! Yo tengo mi espacio para mí. Y me pueden escuchar que estoy un poco ronca porque mi garganta es un poco sensible ante las emociones y las lluvias en esta semana. Pero estamos bien, estamos aquí finalmente. Qué bueno, me alegra muchísimo que cambiemos. Estoy muy bien, muy contenta porque estamos haciendo algo diferente, estamos juntas esta vez. Y también porque vamos a tratar un tema que para mí es como muy sensible en lo personal y muy importante a nivel profesional. Claro que sí. Entonces, tengo todo mi corazón abierto, estoy con mi mente brillante para dar lo mejor de mí el día de hoy con este tema. Claro que sí, pero la gente se está preguntando acá, pero ¿cuál es el tema? Pero ya nosotros porque lo habíamos hablado la semana pasada. Y hoy estaremos tratando de... Vamos a hablar sobre el cáncer. ¿Es prevenible? ¿Realmente podemos hacer algo? ¿Qué está en nuestras manos y qué no? ¿Qué mitos? ¿Cómo puede la medicina integrativa trabajar y apoyar un paciente oncológico o una persona que no tiene un diagnóstico, que sería lo mejor, y entonces que pueda realmente superarlo o que no lo tenga, que no lo llegue a desarrollar? Claro. Y si lo desarrolla, bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? Sí, mira, qué bueno que se habla de por dónde empezar o cómo empiezo a averiguar de ese tema, porque hoy en día se ven personas, no importa la edad, no importa el género, no importa si tienen una vida de que hacen ejercicio, de que duermen bien, de que comen saludable, como que todo el mundo está expuesto a poder tener este tipo de enfermedad y hasta niños. ¿Verdad? Sí. Que desde que nacen ya están luchando ante esta batalla. Pero, o sea, ¿qué exactamente podemos decir que es lo que nos detona? O más bien, ¿cómo empezar yo a autoevaluarme? O para mis hijos, en ese caso hay mujeres embarazadas, pero ¿cómo empiezo a tomar esto para cuidarme a mí y a los míos? Sí, mira, lo primero es decir, muchas personas piensan que esto es una lotería y que nos va a pasar a cualquiera y que no hay nada que podamos hacer. Que está como al azar. Es al azar. Ese es el primer mito que yo quiero quitar y que quiero darle un poquito también de esperanza a las personas, porque ese es mi rol en este momento. Y yo te voy a poner el ejemplo del cáncer de mama, que a propósito de que ya en el mes de octubre se celebra y todo el mundo está con la cintita rosada. Pero ¿qué es lo que es la cintita rosada? Es solamente palparme, solamente tocarme, solamente ir a mi ginecólogo, al mastólogo, a la persona que me sigue. ¿Qué más implica? ¿O qué yo puedo hacer cuando solamente un 10%, Patricia, de los cánceres de mama se ha visto, del 10% incluso, son genéticos? Sí. Solamente. Entonces, cuando tú llegas a una paciente, tu mamá tuvo cáncer, tuvo tu hermana, tuvo una familiar cercano, sí, son palabras y son preguntas válidas, pero independientemente hay multifactores. Todavía, lamentablemente, no se ha visto en ningún cáncer exactamente tal cosa es la que te produce el cáncer. Sin embargo, ya se sabe y ya está, con las investigaciones se va viendo que la mayoría de los cánceres, y ya hay, por ejemplo, estadísticas, tiene tanto por ciento de posibilidad de que sea genético o no. Eso siempre hay que chequearlo, evidentemente. Si una persona tiene genes y se descubre, bueno, pues tiene que cuidarse, obviamente. Pero
esto es multifactorial y sobre todo hay mucho que nosotros podemos hacer, porque hay muchos factores que están ahí y que estamos nosotros expuestos todos los días. O sea, eso es lo que, por ahí yo quiero empezar. Mira qué interesante. O sea, tú me estás diciendo a mí que eso de que genéticamente, no, porque los genes tuyos, eso vamos a decir que no juega el rol más pesado aquí en la historia. No necesariamente. Hay algunos cánceres que tienen más peso genético que otros. Y te estoy poniendo el cáncer de mama, que justamente es el más importante en la mujer. Sí, tenemos otros cánceres. Entonces, por ejemplo, se ha visto la exposición a tóxicos, la parte metabólica juega un papel, el factor inmunológico sumamente importante. Tenemos también infecciones que no se trataron o que no se curaron bien y que dejaron un impacto y una huella. Todo lo que nos ocurre a través de nuestra historia puede impactar la capacidad de respuesta que tiene el cuerpo ante también otro agente que se puede agregar, señores, y las emociones. Entonces, yo te lo puedo decir por mí misma. Háblame del estrés. Ahí está es estrés, el estrés andante. Exactamente. Entonces, estamos en una exposición o digamos que en una pandemia de seres estresados que andamos corriendo, que andamos con el tiempo, que nos está cogiendo la hora, que no tenemos tiempo para terminar, que tenemos multitareas y vamos haciendo picos de cortisol. Acuérdate que el cortisol, tú te acuerdas de la famosa cortisona, que es un fármaco que se usa como antiinflamatorio. Entonces, ese cortisol, que es una molécula bastante parecida, funciona en el cuerpo como antiinflamatorio hasta un punto, y cuando se hace ya demasiado elevado, demasiado prolongado el tiempo y la exposición, entonces comienza a jugarnos en contra y comienza también a hacer un papel con la insulina. Fíjate que se ha descubierto que la resistencia a la insulina, el tener mucha insulina en el cuerpo, que es una condición inflamatoria, está asociado con factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento también pueden hacer que el cáncer también crezca, un factor de crecimiento tumoral. ¿Qué manera? Exactamente. Entonces, ¿quiénes están más, en ese sentido, están más en riesgo? Obviamente el obeso, la persona sobrepeso, no importa la categoría, una persona que tenga resistencia a la insulina, aunque no tenga sobrepeso, que eso también se puede medir muy bien. Personas con temas metabólicos, que ya pueden tener un factor de tiroides o no, una persona un diabético, obviamente, un prediabético. Esos son los que siempre andan ahí a la rayita, chequeándose ahí todos los días. Exactamente. Sin embargo, hay muchas personas que pueden estar con resistencia y ya tienen un mal manejo de sus azúcares, pero no lo saben. Entonces, todo eso son factores de riesgo. Tú puedes ver el consumo del cigarrillo, del tabaco, se ha demostrado ya, y evidentemente todos nuestros hábitos alimenticios, de ejercicio físico, de sueño, como ya vimos los pilares, también son factores incidentes y ya hay estudios de todos. Una persona que consume demasiado alimentos procesados, que tiene un alto consumo de azúcar, que tiene horarios anormales de alimentación, porque ya vimos que también la cronología, cómo los horarios que tú utilizas las comidas, el orden en que tú te lo comes. En que tú te lo comes, que todo también eso influye. Entonces, señores, es un llamado a que volvamos a los pilares. Ya los hemos hablado en nuestros episodios. Si no los han visto, véanlo. Es importantísimo porque juegan un papel y aunque no lo creamos, es parte de la prevención. ¿Que nos va a garantizar algo? No nos va a garantizar, pero nos va a dejar primero la satisfacción de que hicimos todo lo que podemos hacer. Y también, si nos tocara, como me tocó a mí, tenemos una manera más fácil de trabajar el cuerpo y poder manejar aquello que nos hace, porque existe lo que se llama preparar el terreno. Cuando un cuerpo está en buenas condiciones, olvídate que cualquier tratamiento funciona mucho mejor. Eso definitivamente. Wow, claro que sí. Es como tú sabes lo que tú estás cuidando y ya tú sabes más o menos que sí puede pasar y que no. Exactamente. Mira, o sea, que tú me estás diciendo que tenemos que, igual que lo hablamos en uno de los episodios, de los primeros episodios que tuvimos, revisar qué yo estoy haciendo. Revisar todos, de eso de lo que yo consumo, de qué tanto el estrés también. El estrés. Vuelve al estrés. Vuelvo al estrés porque para mí es importante, porque yo creo que lo he mencionado anteriormente también. Yo me he llegado a decir
que yo soy un estrés andante. Que eso del estrés lo somos. hemos normalizado como que, ay, sí, pero ese es mi día a día. Yo ando estresada siempre. Yo duermo y ya se me relaja. Yo me doy un cafecito y me relajo, pero ¿hasta qué punto? O sea, yo voy a mantenerme así. Mi músculo tenso, que también lo hablábamos anteriormente. Cómo esta parte de las emociones, porque también escuchando tu historia anteriormente, tú habías hablado de cómo tu mente, de cómo tú practicabas o sea, eso del estrés, pero las emociones en general, eso te ayudó también bastante en tu enfocarte en tu propia sanación. Claro, claro que sí. Mira, hay muchas maneras como podemos ver el estrés. Está ese estrés que describimos al inicio, de ese corre-corre, de ese estar con los músculos tensos, el rush y todo eso, exactamente. Pero también existe el estrés emocional por cosas que no tengo resueltas, por temas que están ahí, por duelos no hechos, por relaciones que no se cerraron, por temas de malestares de relaciones con familiar, con mamá, con papá, con ese pleito interno, con la vida. Hay personas que tienen todo eso y no lo han resuelto, porque no tenemos educación emocional. Claro. Tenemos el estrés también de conflictos laborales o de no sentirme satisfecha con la vida. O de qué quiero hacer ahora. O de qué quiero hacer, o de que no tengo suficiente dinero, no me alcanza. O sea, eso es estresante y eso es real. Sí, eso existe realmente ocurre. Entonces, eso por un lado, pero también hay impactos imprevistos. Entonces, se ha demostrado y hay una corriente, digamos, dentro de la psicología y la medicina, y colindan, que se llama bioneuroemoción o biodescodificación biológica, y ambas tratan de ese impacto específico que ocurrió, que detona, que se vive en silencio, que no se expresa y que se queda grabado y que se puede convertir posteriormente en un cáncer. O sea, es como que mi mente anda cogiendo como una memoria, que anda cogiendo toda la información que le llegue y yo lo voy a coger todo como verdadero y real y me lo quedo y lo pero va es real porque es algo que te pasa, existe, es algo que te pero dejarlo mueve, grabado es lo que no queda. Todo se queda grabado, acuérdate que todo se queda grabado. Solo se transforma. Pero hay impactos que no los resolvimos. Hay impactos, y eso lo comenzó a ver un médico que, por ejemplo, su único hijo fue baleado y falleció. Wow. Y él a los 2 meses desarrolló un cáncer. Y su esposa también desarrolló un cáncer. O sea, es un impacto que, óyeme, hay que vivirlo. Yo no te puedo describir porque no he tenido la experiencia, lamentablemente, afortunadamente, perdón, pero hay que vivir y estar ahí. Entonces, no es una cosa así como en el aire que tú dices, ay, no lo resolví, no, mierda. O sea, es un hijo que fallece, el único que tienes, y de repente tu familia impacta. Entonces, hay temas así, pero también hay otros tipos de temas que pueden venir incluso de atrás, que ya tú tenías otros impactos, y hay uno que te detona. Entonces, ese estrés que te provoca eso, no solamente el estrés, la emoción que se queda enquistada, hay que mirarla. Entonces, como te dije, es multifactorial. No podemos decir que hay una causa. No te puedo decir, vamos a prevenir y yo te voy a garantizar esto. No, vamos a estar pendientes de qué tenemos ahí, porque la mayoría de los cánceres están con alguna de esas variables. Y, por ejemplo, el cigarrillo, el fumar, vamos a decir fumar, porque no el cigarrillo. De hecho, el ejemplo que te voy a poner de mi abuelo paterno, murió a los 105 años, tenía un cáncer de boca y era un fumador diario desde jovencito. O sea, él fumaba, pero él falleció a los 105 años y el cáncer le vino ya al final. No podemos decir que, sí, yo puedo decir que el cáncer, pero él tenía evidentemente una genética muy fuerte que, a pesar de fumar por tanto tiempo, nunca desarrolló cáncer antes. Entonces, no todos los fumadores, no todo el que tiene, por ejemplo, cáncer de pulmón, fuma. Necesariamente por eso. Y mucha gente dice, wow, no todo el asbesto que está vinculado con el cáncer, la aspiración de asbesto, no todo el mundo que aspira asbesto desarrolla un cáncer. Entonces, hay muchos otros factores que están ahí, pero a la vez hay otros que ya están demostrados, como por ejemplo el consumo de carne procesada. Hay muchísimos estudios en la literatura. Wow. Carne procesada, salami, mortadela, salchichas de todo tipo que están llenos de procesados, que tienen incluso harinas, muchos de ellos, pero que también tienen glutamatos, que tienen un montón de colorantes artificiales y todo y lo conservantes demás. de todo tipo, que ya están todos demostrados que están asociados de una u otra manera con posible desarrollo de cáncer. Y voy a decir posible,
porque no hay. Entonces, esos cánceres, por ejemplo, colon, próstata, páncreas, el propio cáncer de mama, ovarios, están muy vinculados a prácticas inadecuadas de hábitos. Entonces, es importante porque son justamente el mismo cáncer de estómago, que es uno de los más frecuentes en hombres, además del cáncer de próstata. Entonces, necesitamos hacer un cambio. Yo quiero llamar a que hagamos un cambio y que no pensemos que a mí no me va a tocar. Claro, porque nos puede tocar a cualquiera, nos puede tocar a cualquier persona, a cualquier edad, puede pasar el cáncer, puede tocar en cualquier familia, y aunque la persona no tenga un cáncer, yo creo que yo tuve, por ejemplo, cáncer de próstata, mi abuelo materno, justamente mis dos abuelos son los únicos en la historia de mi familia que han tenido cáncer. Okay. Mi historia cercana, el núcleo, digamos, y yo. Entonces, yo nunca me lo imaginé. Claro. Pero afortunadamente los hábitos positivos que tenía me ayudaron a poder rebasar un carcinoma medular de tiroides, que es un carcinoma con muy mal pronóstico, ya tenía metástasis y es de los más difíciles, pero también es muy raro. Es un 2% de los cánceres de tiroides. Ay, Dios Entonces, mío. no hay tantos tratamientos definidos, o sea que es como una lotería. O sea, tú estabas pero tirando un aquí y allá a ver cómo, entre lo que los médicos te decían y como con la herramienta que tú tenías, tú podías también echar para adelante. Claro. Entonces, la idea aquí no es, mira, no hago quimio, no hago radio, no hago cirugía, no, yo no estoy, acuérdate que estamos trabajando con medicina integrativa, yo soy médico integrativo, por lo cual yo acojo las dos vertientes, pero yo también estoy en la vertiente que yo más manejo, que es la parte ya más, digamos que complementaria, pues hay mucho que hacer. No te tienes que quedar esperando ni el diagnóstico, ni te tienes que quedar esperando cuál va a ser el protocolo que se va a seguir. Inmediatamente tienes una sospecha, inmediatamente tú tienes evidencias. Aunque no tengas la comprobación final, tienes muchísimo que hacer. Sí. Y eso fue lo que me pasó a mí. Que desde que yo sospeché, aunque no tenía el diagnóstico, fíjate que mi diagnóstico tardó más de 5 meses en hacerse. O sea, fue demasiado entre lo que Porque cualquiera. no salía en las biopsias, salía una atipia, entonces eso no es una conclusión de cáncer, o sea, hay una sospecha, tengo los tumorcitos que me los estoy sintiendo, tengo un antecedente de un nódulo de tiroides de más de 30 años, entonces hay bastante posibilidad de que lo tenga, pero yo duré 5 meses. En esos 5 meses que yo dije, mi cuerpo me está dando una alarma. Yo no tengo que esperar ese diagnóstico para comenzar a ajustar todavía más. Porque ya tú sabías que tu cuerpo, ya tú sentías los cambios. Entonces yo creo que eso pasa también muchísimas veces me digo a mí también, que mi cuerpo puede estar agotado y yo digo, no, eso como que sí, se resuelve. Y yo sé que también uno como humano dice, el cuerpo va a sanar, eso está por default, eso pasa. Y no, es como literalmente alguien te está tocando la puerta. Tú dices, tarde o temprano esa persona que está tocando la puerta se va a ir. Pero hay que ver quién está ahí. Exactamente. Entonces, literalmente hay que escuchar claro, el llamado. Lo que se nos está diciendo. Sí, entonces el cuerpo te da tantas señales, te toca la puerta y tú no la escuchas, vuelve y te la toca y tú no la escuchas hasta que cuando viene a ver la campana y el timbre no se apaga. Entonces esa es la gran alarma. Pero nos comienza a dar muchas señales desde antes que nosotros necesitamos escuchar. Entonces ahí es mi punto. O sea, y ya cuando tú dices, ok, me sigo negando a mirar y sigo pensando que yo soy infalible, que a mí no me va a pasar. Sí, eso le pasa a los otros. Exactamente, que eso no es para mí. Entonces llega un momento que te juega pesado y entonces hay que actuar. Entonces en mi caso, yo tenía unas buenas prácticas ya muchos años trabajando porque lo que yo te digo en todos los lados, redes sociales, en los podcasts, al paciente cuando lo tengo en el frente, yo también lo practico, ¿no? Yo en eso, una de mis palabras favoritas y que la uso mucho en El Camino a tu Salud Real, que es uno de mi último libro, que dicho sea de paso estoy haciendo la segunda edición, yo hablo la palabra coherencia. Más coherencia, más salud. Claro. Más coherencia, menos estrés. Más coherencia, menos todo eso que está. Entonces, si yo te estoy diciendo todo esto es porque yo lo vivo. Yo estoy consciente, como que no me divorcio de lo que yo necesito, de lo que yo te estoy expresando, a lo que yo te estoy invitando y lo estoy cumpliendo. Entonces yo tenía bastante buenas prácticas, estaba haciendo ejercicio,
Dormía, había dos cosas, un poquito estresada más de la cuenta, eso sí es verdad. Y también descubrí que eso fue algo de lo que me entregué a ese proceso, fue encontrar cuál fue mi detonante emocional. O sea, que tu detonante emocional que tú dijiste, bueno, ya yo sé que esto es lo que yo tengo. No, en mi detonante emocional en cuanto a la aparición de estos tumores todavía cuando no tenía el diagnóstico. Una vez tuve el diagnóstico, pues volví otra vez a ver y entonces encontré temas de mi pasado que después se volvieron a mover en el presente, porque eso es lo que sucede cuando tú tienes cosas, historias de niña, historias de adolescente, cosas que no resolviste. La vida te pone un escenario para que tú lo tienes que enfrentar. La emoción, que ay, tú Dios la vives mío. en silencio, Resuelve y que no la dijiste y se te quedó. Y en mi caso, que está aquí, que se quedó tragado, me lo tragué, no lo dije, no lo expresé. Wow. Por lo mismo, porque nosotros no nos educan en educación. Entonces yo estoy diciendo, lo que me pasó a mí es lo que le pasa a todos los seres humanos. O sea, ¿cuántas cosas no nos callamos? ¿Cuántas cosas te han pasado que tú te quedas calladita y no dices nada y que por mejor miedo, me quedo callado, por vergüenza? no, o porque porque sencillamente no piensas que lo tienes que expresar y que eso va a hacer una diferencia. Ajá. O que tú puedes buscar, porque afortunadamente ya tú no tienes que estar loco para ir a un terapeuta. Eso era antes, ese paradigma de que te ve enfrente a la puerta de un psicólogo y o de un bueno, psiquiatra yo estoy loco. y ya eso, exactamente. Entonces eso pasó, sí. Ese tiempo pasó. Bien, entonces, tía Raquel, ya después de que yo reviso todo lo demás, ¿qué pasa si ese cáncer toca mi puerta? Me dice, mira, pues yo estoy aquí, tú fuiste uno de los del azar, de los famosos azar, ¿qué yo hago? Bueno, lo primero es obviamente ponerte en manos de tu médico. No, como te dije anterior, no estamos hablando de que vas a obviar el apoyo de un oncólogo, lo que te va a decir, pero inmediatamente necesitas ajustar, revisar cómo están tus pilares, cómo están porque la palabra pilar significa que es como la simiente, es como la estructura, que tiene un fundamento, algo que está ahí, que no es para decir, sino para hacerlo. Entonces, ¿cómo está mi alimentación? Me estoy alimentando, ¿qué tanto procesado tengo? ¿Qué tantas azúcares? El azúcar es uno de los alimentos también que tiene más enlace. Y una de las personas que yo admiro muchísimo, la doctora Odile Fernández, tiene su libro Mis recetas anticáncer, donde ella se saca todos los estudios que hay que demuestran y verifican ese enlace entre el azúcar. De hecho, por ejemplo, el PET scan, que es uno de los una de las tecnologías que se usa para detectar justamente células cancerosas, utiliza glucosa porque es como la célula cancerosa es muy amiga y es muy... Lo mantiene activo. Sí, y va directamente donde está ese azúcar. Entonces eso se utiliza parte de eso para poder identificar. Entonces se ha visto ese vínculo. Entonces voy a revisar mi alimentación, en qué horarios estoy comiendo, cómo están. Hablábamos de la resistencia a la insulina. Vamos a revisar si eso es lo que me está pasando. Si estoy en sobrepeso, voy a tratar de hacer algo, aunque ya estoy en el proceso del cáncer, pero inmediatamente, mientras más me voy poniendo en mi peso, pues mucho mejor. Entonces, aparte de la alimentación, se ha también visto cómo el ayuno puede ser un factor importante. Obviamente, en un caso así, yo siempre recomiendo que sea apoyado y guiado, supervisado por un profesional que sepa cómo hacerlo y que sepa si en este caso eso se puede hacer. Porque todo es individual. Todo lo que voy a hacer es muy general. Hay que ver la individualidad, hay que ver cada persona en qué condición está en este momento, cuál es su posibilidad también orgánica de reaccionar, qué le va a causar más estrés o menos estrés también. Claro. Entonces vamos a revisar todo eso, vamos a revisar el sueño. Recuérdate que hablamos de vagotonía en el episodio que hablamos del sueño y hablamos cómo la vagotonía o la prevalencia del sistema nervioso parasimpático es un factor importante en la reparación celular. Sí. Entonces, también el ejercicio físico, si ya estoy muy malas condiciones, pues tampoco se trata de lo que yo no hice, yo lo voy a hacer ahora. Claro, porque todo lo que tú dejaste de hacer en tantos años, tú no puedes resolver en 2 o 3 días o 2 o 3 meses.
Y no lo puedes hacer tampoco de manera brusca, porque... El cuerpo tiene energía limitada también. Exactamente, entonces voy a hacer, pero voy a comenzar un cierto movimiento, voy a comenzar a hacer los hábitos, pero voy a comenzar por aquello que sea preponderante, aquello que sea más importante para mí en ese momento. Entonces eso es lo primero que voy a hacer, es como preparar mi terreno. En ese sentido, es revisar mis hábitos, revisar que me estoy acostando más temprano, revisar que estoy apagando todos los condicionantes que se puedan controlar, como incluso las radiaciones. Ahora mismo todo el mundo está expuesto al Wi-Fi, a esa famosa radiación, el Wi-Fi, que mucha gente lo... Estos serían como, tú lo mencionaste ahorita, como otros exponentes tóxicos. Como otros, exactamente. Pero ¿qué tal de, por ejemplo, eso de las radiaciones, del celular, que es mi Wi-Fi, los sprays aerosol como un desodorante, eso, exacto, todo voy eso? a revisar todo lo que uso. Obviamente, por ejemplo, yo cambié todos mis cosméticos. Porque también... Que también tienen metales pesados. Todos tienen metales pesados, No tienen parabenos, tienen folatos. O sea, hay que revisar todo lo que tú te pones en el cuerpo. Todo lo que tú usas, todo lo que tú consumes y todo lo que está a tu alrededor. Eso es sin ponernos locos, eso es sin ponernos obsesivos, porque también puedes decir, ay, Dios mío, esto me va a contaminar. Entonces, hay personas que se van al extremo y todo lo contamina, entonces tampoco su factor mental se va a ver distorsionado. Entonces, no se trata de eso. Claro. Se trata de que tome conciencia qué va primero. Si lo primero es si yo estoy, por ejemplo, en un momento de diagnóstico, yo no me voy a poner a cambiar cosméticos. Yo puedo reducir el uso, mientras tanto, yo me voy a enfocar en mi alimentación, yo me voy a enfocar en mi sueño, yo me voy a enfocar en prepararme y después, tranquilamente, yo voy con el tiempo porque vamos haciendo, cada uno haga su listita de aquello que necesita mejorar y poquito a poco va haciendo sus cambios. Claro. Entonces, a mí me tomó un tiempo, varios meses, en lo que yo saqué todo mi pintalabios, lo solté, compré pintalabios libre de tóxico, libre de plomo, libre de todo eso. 2 o 3 lo que necesitaba, después comencé con la sombra, con el rubor, cada uno va despacio. Entonces, en un proceso X, pues ya mi bolsita es completamente diferente. Entonces, después el champú, después esto, después lo otro, ¿qué uso para mí? Todo lo que yo me pongo en el cuerpo, yo lo voy revisando. Ay, las cremas. Ay, las cremas. Una vez que tomamos un taller contigo y tú dijiste, esa crema favorita que tú la tienes que leer porque tiene ingredientes altamente tóxicos. Y esas que nos ponen y era la primera que tenían ahí. Claro, esas que nos ponen súper chévere, que nos hacen un pequeño lifting, que nos ponen la piel brillosa. Hay que revisarlas. Sí. Pero también tenemos que aprender que ya en el mercado hay conciencia y que ya hay personas que están creando esas marcas que son friendly, digamos, que son amigables con nuestra piel, con nuestro organismo, con el ambiente, con todo, porque no solamente friendly con el ambiente, friendly conmigo, es que ya son amigables y que no me causan ningún efecto. Entonces yo aplaudo a esas personas que se arrojan y que compiten con marcas muy grandes, que son masivas, que son pequeñas, y que no es tan fácil hacer crecer un negocio cuando no hay tanta conciencia y no hay tanta gente que esté demandando eso. Y que, bueno, la gente ya también puedo decir, está dispuesta ya a hacer un pequeño cambio. Tú estás dispuesta, aunque tú tengas que dar tanto de más. Yo digo, a mí no me importa porque mi salud está primero. Y fíjate, te aseguro que no te va a costar mucho más. Exacto. Te lo aseguro yo que he comprado de todo eso. Ahí va yo, que como que por lo que sé mucho más, como que podemos verificar que para mi salud eso no importa. Eso no es tan costoso. Y volvemos a la alimentación. Hay un mito que la alimentación saludable es costosa. No. Si tú comes real y si tú no estás comiendo un procesado, si tú no basas, por ejemplo, yo veo muchas personas veganas que basan su alimentación en muchas cosas empacadas y todo procesado, entonces no es tan saludable. O sea, yo no estoy criticando el veganismo ni ninguna corriente. Cada uno tiene que encontrar cuál es la que le calza, cuál es la que le va bien. Ahora, yo te puedo decir que reducir el consumo de carnes, especialmente carnes procesadas, en este proceso es fundamental. Sobre todo la carne procesada de hecho completamente. Que comas o no comas carne, algún elemento animal, es otra cosa que lo podemos revisar y para cada persona puede ser completamente diferente y puede variar. Entonces, aquí se trata de que revises todo eso y que mires cómo estás,
cuidándote, cuál es la gestión que haces para tu salud. Aparte de eso, en la medicina integrativa existen herramientas particulares que te pueden ayudar. Entonces ahí entra el papel del médico integrativo. Yo estoy hablando para que mucha gente tome acción por sí misma y comience con esto porque esto lo haces tú. El 80% de tu sanación está en tus manos. Ay, sí. No en las manos del médico, no en las manos del terapeuta, no Porque en las el manos de la médico me puede persona. decir, mira, tú tienes esta es tu posible lista de soluciones y que tú hagas como la mitad o un cuarto. Ya tú sabes que tú tienes que poner un poquito más de ti. Si no lo haces, pero además cuando lo haces con conciencia, no lo ves como una imposición, porque muchos pacientes, todo eso, yo voy a hacer esto, es como si todo el mundo lo estuviera castigando. No, esa es mi salvación, esa es mi opción. Esa es la posibilidad que la vida me está dando para yo mejorar. Entonces la tomo con alegría, la tomo, wow, hay algo que puedo hacer. Es mi proactividad en vez de sentirlo como un castigo. Obviamente, tampoco nos tenemos que sobrecargar y entonces podemos identificar qué va primero, como yo lo dije antes, o sea, darle prioridad a algunas cosas, ir haciendo esos cambios de espacio, pero a veces cuando estás muy mal, tú dices, yo no puedo entrarle despacio, tengo que entrarle con todo. Con toda la energía, cuando porque esta es mi opción. O todo o nada. Exactamente, la vida ya te tocó suavecito para que hiciera pequeños cambios, ahora te está tocando de manera muy fuerte, la campana no se apaga, entonces necesitas hacer el cambio y hacerlo como una decisión. Por eso cuando yo trabajo con pacientes oncológicos, yo no soy oncóloga y quiero también aclararlo, hago medicina integrativa y desde la medicina integrativa tengo la posibilidad de hacer lo que se llama oncología integrativa. Eso se estudia también dentro de la medicina integrativa. Entonces apoyo a aquel paciente que tiene un cáncer. Y eso lo hacía desde antes. Ahora, con más fuerza, con más cariño, con más compasión, con más cercanía, porque sé lo que se siente del otro lado. Sí. Porque, o sea, he estado de ese lado y afortunadamente tengo mis amigos también en esta área que me apoyaron mucho. Yo de eso, o sea, me siento completamente agradecida de todo eso porque también hay que sentarse del otro lado. Claro. Entonces yo me senté del otro lado y permití que otras personas también me apoyaran y me acompañaran. Obviamente yo tenía también mucho conocimiento que lo puse inmediatamente ahí a mi servicio. Aplicados. Y comencé. Entonces sí, desde la medicina integrativa tenemos, y lo primero que vamos a hacer es hacer esa revisión con la propia persona, cómo está comiendo, cómo está durmiendo, cómo están sus hábitos, cómo está su cuerpo, porque vamos a leer sus laboratorios, vamos a revisar sus estudios, vamos a ver si hay una biopsia, vamos a ver si ya hay, porque cada día la tecnología está más cercana, entonces las biopsias de hace 10 años no son las biopsias del día de hoy, que ahora te pueden ayudar a ver si se puede hacer una terapia inmunológica y te pueden guiar mucho en qué tratamiento más específico ese cáncer lleva. Entonces, yo lo leo todo, lo reviso todo con la persona, entonces vamos a ir aportando medidas de esas que esa persona no tiene para que pueda mejorarse. Pero a la vez hay terapias. Acuérdate que cuando hablamos de reparación, hablamos también de que ya a veces el cuerpo que está un poco deteriorado no solamente va a funcionar porque tú hagas cambio en tu alimentación, no va a funcionar ni va a hacer ese cambio porque tú hagas tal o cual, o hagas ejercicio o duermas un poquito más. Necesitamos a veces la intervención de herramientas que aporten y que muevan ese cuerpo para que mejore su capacidad de respuesta. Y ahí está la sueroterapia de vitamina C, que para mí fue el gran regalo. Da altas dosis de vitamina C. Yo recuerdo que le decía a mi médico que yo estaba haciendo eso y él me decía, de verdad que lo tengo en un buen lugar, me decía, yo no conozco eso. Es de las pocas personas, de los pocos profesionales que yo lo considero sumamente respetuoso. Mira, él es top cirujano de oncología, de cirugía oncológica de cuello. Yo me operé, esa es otra de las cosas que hice. Pero antes de operarme yo estaba en este proceso y ya los tumores habían reducido cuando yo fui a la cirugía. Tanto así que si tuve mi biopsia, el resultado de mi biopsia lo que salen son células positivas. No me sale la descripción de la tumoración, de los tamaños, no, como salían en las imágenes. Entonces, él me decía, cuando yo le decía, mire, yo estoy haciendo sono, yo estoy haciendo enemas de café, estoy haciendo sueros de vitamina C. Él me decía, mira, yo no conozco de eso. Pero si tú crees que eso te ayuda, adelante. Dale para allá.
cuando él vio mis resultados al final, después de la, él me entregó la biopsia, yo le dije, ¿qué garantía usted me da de que usted me sacó todo lo que estaba? Y dice, no lo sé, lo va a decir los marcadores tumorales cuando te lo haga. Y normalmente los marcadores tumorales comienzan a bajar entre 2 a 3 meses. Wow, esperar 2 a 3 meses para saber si eso funciona más o menos. Déjame saber. Sin embargo, también yo estaba tranquila. Yo lo dije así como, pero yo estaba muy tranquila y fui a mi cirugía muy tranquila. Hice todo lo que tenía que hacer, muy como entregada al proceso, a cualquier resultado, honestamente. Pero también con esperanza, porque también yo tenía otra amenaza. La imagen no se veía bien exactamente, si había crecido. Yo tenía un nódulo 30 años, ahí, en el 88 lo descubrí. Estudiando cómo palpar un cuello, un compañero me descubrió y desde entonces yo tengo todo el monitoreo de mis sonografías de esa. O sea, pero palpar para ver si tú tienes una anomalía. Sí, cuando tú aprendes, cuando tú estás estudiando medicina, que te enseñan a palpar, y entonces ahí se descubrió, me hicieron mi sonografía y yo desde ahí comencé a monitorizarme. Okay. Ese nódulo nunca cambió, o sea, es el mismo nódulo que yo tenía y en ese momento mis médicos, posteriormente a mi cirugía, concluyen que yo tenía 30 años con un nódulo canceroso que nunca se expresó. O sea, ahí, tú estabas guardando eso. Eso estaba ahí desde hace mucho tiempo. Desde los tiempos que tú eras prácticamente adolescente y demás. Y ahí, mira. Y ahí yo lo encontré, pero a la vez me doy cuenta de que todos los hábitos que yo tenía y todo lo que yo estaban haciendo permitieron que no se expresara ese cáncer antes y que no hiciera esa metástasis que hizo. Entonces, también eso es una parte, porque tú no dejas de cuestionarte. Entre tantas cosas que yo hago, tanto que yo me cuido y mira cómo termino. No, tenía 30 años con un nódulo canceroso, nunca se mostró, ni nunca hizo nada, ni me cambió las hormonas, ni nada de eso. Hubo cambio hormonal, pero muy subclínico. Después yo me di cuenta y todo eso, pero lo importante aquí es que con todo eso que yo hice, al final, o sea, ya eso, lo de que tenía 30 años, eso lo descubrí al final. Con todo lo que hice, el resultado fue que a los 7 días, porque cuando yo fui a mi consulta postquirúrgica, que es a los 7 días después de la cirugía, en la misma oficina del médico vino la enfermera, me sacó la sangre para los marcadores tumorales. Esto yo lo hice fue en los Estados Unidos. Y a los 2 o 3 días el doctor me llama, el mismo cirujano, y me llama que estaba completamente asombrado de que ya mis marcadores estaban normales en 7 días. Y yo entre mí dije, eso estaban mejores desde antes. No tengo manera de probarlo porque no me hice marcadores antes, no tenía cómo hacerlo. Sin embargo, a los 7 días ya estaba completamente normal y eso obviamente me tranquiliza mucho, me alegró muchísimo, pero él me dijo, todo lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Que definitivamente resultó. Entonces, aquí estoy para contarlo, para decir, una de las amenazas que también tenía era que me podía quedar sin voz, porque podía estar muy cerca de cuerdas vocales. También aquí estoy también para seguir hablando, enseñando, y ahora lo hago con más cariño y con más fuerza, con más pasión, porque también lo hago desde el corazón de una persona que ha pasado por aquí y que puede acompañar desde otra posición. Entonces, de lo que yo hice, como te dije, fue mis sueroterapias de vitamina C, hice ozonoterapia, acupuntura, que son herramientas que la he tenido por siempre. Y tenía la ventaja de que podía, o sea, tenía mis colegas alrededor tus herramientas para apoyarme. A la palma de tu mano. Exactamente. Y también utilicé un estabilizador inmunológico que es homeopático, que se usa inyectable. Y se llama Hansi. Es un homeopático que ayuda mucho a la reducción de tumoraciones. Ya yo tenía experiencia con otros pacientes previamente que les había ido muy, muy bien. Incluso teníamos una paciente con cáncer de mama, varias pacientes. A la mayoría se les redujeron los tumores. Y tengo 2 casos que me recuerdo en este momento. Probablemente tengo más, lo que pasa es que no tengo estadísticas a mano, pero que desapareció el tumor sin hacer quimioterapia, sin hacer nada. Sin hacer proceso agresivo y empezar con eso. Antes de la cirugía, ¿por qué? Porque a veces tomo el paciente antes de que el médico le ponga su protocolo.
eso es lo ideal para mí. A veces no, a veces me llegan después, como quiera se les puede apoyar, se puede buscar una manera, pero muchos pacientes llegan antes, en ese proceso en que se está haciendo biopsia, en que se está haciendo esto, que se está haciendo, viendo qué es lo que se va a hacer, cuál es el protocolo adecuado oncológicamente hablando, pues yo me aprovecho ahí y con ese cuerpo y lo comienzo a mejorar. Entonces tengo muchos casos de reducción de tumor con esas herramientas que ya cuando van a una cirugía o cuando van a hacer, cuando le hacemos... Ahí está. Y una pregunta, ¿qué entonces sería tan, como uno nunca sabe, que cómo ande eso dentro del cuerpo? Porque en este caso tú dijiste, ya tú tenías tantos años con eso ahí y fue un día que te detonó. Pero yo como una persona que entiendo que me siento sana, que esos estudios generales que tan seguido podrían ser para dar continuidad, chequeos en general, ¿qué tan frecuente debería de ser? Sí, en este caso, las características del nódulo no estaban claras y como yo no tenía ningún otro cambio a nivel de laboratorios entonces nunca se sospechó. Yo no tenía ningún dato que me pudiera decir, mira, eso puede ser canceroso. Las características al final sí, pero después que tú lo sabes, tú dices, sí, pero mira... Pero no siempre, así, exacto, después que tú sabes las cosas, eso puede pasar, pero yo no puedo decir que fue ni descuido, ni mío, ni de nadie, o sea, sencillamente no había ningún arrojo. Ahora, una cosa es prevención, y ahí tenemos un tema que es buenísimo, que a mí me encanta y clave. Una cosa es prevención, que es todo eso que yo estoy haciendo, cómo me alimento, cómo duermo, cómo vivo mis emociones, cómo comparto, cómo está mi núcleo, mira, la parte social tan importante, el tener tu clan, tu grupo de amigas, de amigos, la gente con la que tú compartes, el que está para ti, tu círculo de influencia, tu familia. Cómo tener también revisar las cosas básicas como ser humano. Cómo está la relación con donde te viene la vida, mucho viene de ahí, porque las relaciones con los demás también parten de la relación que tú generas primero con los que vienen antes que tú, de donde te viene la vida y todo eso. Entonces, eso es prevención. Y la otra cosa es detección temprana. Entonces, cuando tú te haces tus chequeos, cuando una mujer se palpa todos los meses o cada 2 meses, espera su periodo, que pase su periodo, que ya no tiene las mamas hinchadas o que no están inflamada como cuando una persona está premenstrual, que a veces le molesta un poquito. Espera ese momento para palparse. Eso es amarse, eso es cariño. Pero no son suficientes, porque ya me puede salir la bolita. Tengo una bolita. Obviamente eso es detección temprana. Mientras más pronto tú detectas un cáncer, mucho mejor. Mientras más pronto tú detectas que hay una condición, mejor pronóstico, mejor manejo, mejor todo. Sí. Pero eso se llama detección temprana. Eso no es prevención. Que es como se vende. Eso no quiere decir que no te haga todas tus analíticas. Claro que tienes que hacerte todas tus analíticas. Claro que tienes que ir a tus médicos para hacerte tus chequeos regulares. Eso no se debe de perder. Claro. No debemos de perder hacerte los chequeos. Una rutina. Si tienes un antecedente de persona que una familiar cercano que tuvo cáncer de colon, por ejemplo, vete donde un gastro, hazte tu colonoscopía el tiempo que esa persona te indique, porque de acuerdo a la edad. O sea, voy a hacer las acciones médicas de detección y de monitoreo adecuados. Eso es fundamental. Pero no puedo olvidarme de lo que es verdaderamente la prevención, que son mis hábitos. Y que se está demostrado cómo entre un 50 a un 80% de los casos de enfermedades, no solamente de cáncer, enfermedades crónicas y degenerativas pueden ser prevenibles solamente con cambios de hábitos. Ay, Dios mío, claro que sí. Entonces, podemos decir, ya para que la gente vaya segmentándose un poquito más o enfocando los puntos, el cáncer, definitivamente el cáncer es multifactorial, ¿verdad? Sí. Se puede prevenir con cambios de hábitos, hay hábitos que influyen más que otros. Y también la detección que estabas hablando de, ¿verdad? De todo este proceso que conlleva. Entonces, ¿tú tienes alguna sugerencia o algunos tips, algunas pinceladas para que la gente que esté de aquel lado, que tal vez puede que conozca a alguien que esté pasando por eso, ¿sabe? Tal vez esté con este proceso simplemente para información general, que puedan tener esas pautas a mano para cualquier momento?
Sí, claro que sí. Entonces, eso que dijiste perfectamente, esos son los puntos más importantes a tomar en cuenta. Y por otro lado, que nos informemos. Ahora mismo, así como las redes sociales están inundadas de información que son un poquito cuestionables, porque Sí. cualquiera te habla y cualquiera es experto en Cualquier todo. profesional. No, cualquiera es experto en cualquier cosa, pero a la vez hay muchos profesionales entregados a la información real y positiva, muchos. Y yo no soy tan consumidora porque no tengo tanto chance de estar viendo tantas cosas, pero a veces cuando reviso veo que cada día hay más, entonces vamos a informarnos, vamos a hacernos cargo, nos toca a cada uno hacernos cargo de nuestra salud. Y cuando alguien está padeciendo, pues hay que respetar que esa persona también se haga cargo. A veces un hermano, una hermana, una pareja se atribuye, no, yo voy a hacer esto. No, la persona tiene que participar. Tiene que hacer su proceso. Excepto que sea un niño, excepto que sea una persona muy mayor. Todo adulto debe ser responsable de su salud y debe informarse, porque hay mucha información a la mano. Cada día los estudios están ahí que son más contundentes, y entonces ese primer llamado, hazte cargo de tu salud, ponte en sintonía con la vida, revisa tus áreas. Somos mente, cuerpo, emociones, espiritualidad, y yo también quiero ahí hacer una parte, no importa en lo que tú creas, en eso agárrate. Y cree firmemente que esa fuerza superior te está sosteniendo. Sí. No importa cómo la llames, porque también eso para mí fue importante, el tener un sostén, saber que hay algo que me está sosteniendo por encima, aunque yo no lo pueda mirar, yo lo siento, yo sé que está ahí. Entonces eso es un factor que ayuda muchísimo cuando tienes una creencia, cuando tienes algo, que hay una fuerza superior a ti que te está asistiendo constantemente. Y confiar que lo mismo que te hizo llegar ahí también te puede sanar. Wow, qué bonito. Eso, exactamente. Y cada vez que yo veo, escucho como esa parte de tu historia, como, oye, siempre me da como esa emoción adentro, porque o sea, alguien tan cercano, y que así, tú sabes, que poder saber que tú pudiste buscar estas herramientas de una manera alternativa, con medicina tradicional y todo eso, y de que ojalá y que así sea, que las personas que están de aquel lado, nuestros oyentes, que también puedan aprovechar estas herramientas para hacer un cambio y un impacto en su proceso, y poder también prevenir y de por sí hacer esa pincelada de color diferente. Sí. Y yo te voy a decir la última cosa, y con esto cerramos ya, y es que cada enfermedad, especialmente al cáncer, es una llamada al amor. Es una llamada a amarte, a respetarte y a ser proactivo o proactiva con tu propia salud. Con eso me quiero despedir. Claro que sí. Ay, gracias. Gracias a ustedes también que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, Raquelina Luna, y a todas las personas que nos están escuchando por nuestro canal de Spotify, Raquelina Luna. Recuerden, señores, si ustedes tienen un comentario, una pregunta, cualquier duda, pueden escribirnos directamente a nuestras redes sociales, Raquelina Luna y Patricia Núñez. Así que nada, señoras, nos vemos en nuestro próximo episodio, porque realmente podemos estar sanos. Adiós.